muy silenciosa la sala hoy. Gracias Andrés por avisarme. Bueno, hoy, si todo sale bien, vamos a terminar de martirizarlos con tanta información y vamos a empezar con lo lindo que es a trabajar y a usar el cuarto. No hay nadie que musicalice, es cierto. El año pasado teníamos un grupo de chicos que nos habilitaba la sala con musiquita hasta que arrancábamos, como para ir entrando en ambiente. Siéntanse libres, si lo desean. No ahora, ahora ya empezamos con la clase, pero para el próximo. Bueno, como les decía, de la clase pasada solo nos había quedado ver la parte de los arreglos, ¿sí? Respecto de lo que vamos a necesitar para el labo. Y después vamos a ver la parte de los test bench, ¿sí? Cómo vamos a analizar esto. Y ya arrancamos con el Quartus de lleno. ¿Sí? Bien, respecto de los arreglos, en System Verilog hay dos tipos de arreglos. Estos que vemos acá, Unpacked Arrays, y hay otros que son Packed Arrays. ¿Sí? En cuanto a sintaxis y declaraciones son muy similares, ¿sí? Así que cuidado con eso. Fíjense que los que nosotros estamos viendo es estos desempaquetados, ¿sí? Donde para declarar el arreglo lo que decimos es primero el tipo de datos que va a tener ese arreglo, que como ya les mencioné, siempre vamos a usar en nuestros proyectos en los tipos logic. Después el tamaño del vector, ¿sí? Eso es el tamaño de cada palabra que van a guardar en ese arreglo. Luego un nombre que le vamos a dar a ese arreglo para después poder accederlo, ya sea para leer o escribir algún valor. Y finalmente las dimensiones de ese arreglo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tienen un arreglo de logic con elementos de 8 bits, ¿sí? Ordenados de 7 a 0, o sea que el bit 7 es el más significativo y el 0 el menos significativo, con el nombre tabla, ¿sí? Y tiene de 3 a 0 elementos, ¿sí? Una cuestión con esta declaración de los elementos, si bien nosotros estamos acostumbrados a trabajar siempre con de n hasta 0 para indicar que el bit más significativo es el que está a la izquierda, por ahí cuando estamos en arreglos es un poco más intuitivo para nosotros poner al revés, ¿sí? Poner que son elementos del 0 al 3, ¿sí? De esta forma, el primer elemento que ustedes tengan en el arreglo va a ser el elemento 0 y el último el elemento 3, ¿sí? Por ejemplo, cuando declaren la memoria del micro, les conviene hacerlo de esa forma porque entonces después cuando ustedes pongan las distintas instrucciones que se van a ejecutar en esa memoria, obviamente van a empezar por la posición 0, después la posición 1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, bueno, este es quizá el único caso en el que podríamos llegar a usar el endianés al revés, como bien dice Andrés ahí, y identificar primero las posiciones más bajas de ese arreglo, ¿sí? Todo depende de para qué está usando ese arreglo y cómo lo van a completar después. ¿Cuál es la diferencia con los arreglos que son empaquetados? Súper simple, el nombre va al final, ¿sí? Entonces lo primero que digo es el tipo de dato, después el tamaño de cada vector, después la dimensión de ese array y finalmente el nombre, ¿sí? Fíjense que es súper sutil la diferencia, así que tengan cuidado de hacer las declaraciones de esta manera. ¿Por qué usamos este tipo de arreglos y no los otros? Bueno, tiene que ver con la forma en que se guardan los datos en uno y en otro, ¿sí? Fíjense que acá dice que en este tipo de arreglos, cada elemento del array se guarda independientemente de los otros elementos. Y de la misma forma, cada elemento del array se puede acceder independientemente de los otros elementos, ¿sí? Como ya les anticipe, este tipo de estructuras las vamos a usar para hacer nuestras memorias de instrucción, nuestra memoria de datos, también algo nos va a servir para la descripción de nuestro rec file, ¿sí? De los registros, y entonces en todos esos casos nosotros lo que queremos es poder acceder a
una parte particular, ¿sí? De esa memoria, a un elemento particular. Por ejemplo, si yo estoy accediendo a registros, quiero acceder al registro 1 y traerme ese registro. Bueno, este tipo de arreglos nos permite indexarlos de esa manera y acceder a cada elemento por separado, con lo cual nos facilita bastante el trabajo. Ahora, importante cómo inicializo un arreglo, ¿sí? O sea, yo puedo tener un arreglo que por defecto va a tener valores indefinidos, ¿sí? Si yo solo declaro el arreglo y no le digo qué tiene adentro, sus valores van a estar en X. ¿Se acuerdan que era el, el carácter de indefinición en estas variables tipológicas que estamos usando? ¿Sí? Entonces, si yo le quiero asignar valores, lo que tengo que hacer es decirle explícitamente cuáles. La forma más sencilla de hacerlo es esta, ¿sí? Donde uno coloca las llaves, pero antes de las llaves coloca este apóstrofo, ¿sí? Como para indicar que una diferencia respecto de lo que era la concatenación. ¿Se acuerdan que la concatenación la hacíamos solo con llaves? Bueno, acá le ponemos esto para indicar que lo que estamos abriendo es una lista de expresiones, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer, si usamos este método, es indicar el valor de cada elemento del array separado por comas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tienen un array logic de elementos de 32 bits, que se llama ROM, y acá, fíjense que ahora sí está numerado del 0 al 5, ¿sí? Entonces, el primer elemento que vemos acá es el 0, este sería el 1, y el último sería el 5. ¿Sí? Entonces, importante que todo mache en cantidad, es decir, si yo digo que cada elemento tiene 32 bits, le tengo que decir, bueno, esto que te pasó acá son 32 bits, en este caso se lo pasa en formato hexadecimal y el número correspondiente, ¿sí? Eso en todos los casos, y obviamente necesito completar los 6 casos, ¿sí? Que corresponden a los índices 0 a 5 de esta ROM. Sí, esta sería una forma de cargarlo completamente. Otra forma, si yo quiero llenarlo de un solo valor, ¿sí? O sea, quiero que todos los elementos tengan el mismo valor, ¿sí? No hace falta que lo repita, en este caso, por ejemplo, las 6 veces, sino que puedo usar un formato de default, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen un arreglo lógico con elementos de 0 a 7, fíjense que estos elementos tienen un endianes distinto al que veníamos trabajando, se llama 1 y tiene 1024 elementos, ¿sí? Entonces, para llenar 1024 elementos a mano es un rato, entonces para evitar eso, lo que decimos es, bueno, apóstrofo y entre llaves, ¿sí? Esto se respeta, pero le voy a decir default y 8 bits, el hexadecimal 55. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que a todos los elementos les va a cargar el número 55. En general, lo que nosotros hacemos es poner en 0 todo el arreglo. Entonces, acá usamos el default y apóstrofo 0. ¿Se acuerdan que con eso se llenaba completamente cualquier tipo de dato de cualquier tamaño? Y después, a lo mejor, si queremos usar una porción de ese arreglo, van a ver un caso particular, es el de la memoria de instrucciones, ¿sí? Nosotros vamos a definir una memoria que tiene cierto tamaño, pero no siempre vamos a llenarla de instrucciones, ¿sí? Entonces, una forma segura de trabajar es decir, bueno, por default la pongo en 0 y después inicializo una porción de esa memoria, indicando, como en este caso, cuáles son los elementos a los que les voy a asignar los valores. Por ejemplo, yo definí una ROM que tenía de 0 a 10 elementos. Por default le puse 0 y después digo, bueno, no, en los elementos 0 a 5 poneme esto, ¿sí? Entonces ahí indico la parte que quiero especificar de la memoria. Otras cosas que se pueden usar para inicializar un arreglo, fíjense acá tienen un logic de 0 a 3 que se llama A y tiene 0 a 3 elementos, ¿sí? Entonces, algo que puedo hacer es asignarle un valor a un bit del array, ¿sí? A un elemento del array, perdón. Entonces, lo hago de esta forma, digo, el elemento de la fila 1, columna 0, poneme un bit en 1, ¿sí? Entonces, directamente le estoy asignando a esa porción del arreglo. Otra forma es asignar así una lista de valores a todo el arreglo.
de nuevo uso la misma estructura de antes y ahora lo que estoy diciendo es, le estoy dando, fíjense, elemento a elemento lo que voy a cargar en la fila 1, después lo que voy a cargar en la fila 2, después en la 3 y después en la, sería la 0, la 1, la 2 y la 3, ¿sí? Y este sería el elemento, este sería, ¿no? Acuérdense que este es de 0 a 3, o sea, este es el elemento 0, el elemento 1, el 2 y el 3 de la fila 0, ¿sí? Y así voy cargando elemento a elemento. También le puedo asignar un valor a un slice del array, o sea, si yo quiero cargar una sola fila, le digo en la fila 3 de A, poneme 4 bits, obviamente, porque es lo que me entra, el número 5, ¿sí? Entonces, puedo accederlo completo, acceder a solo una fila o acceder elemento a elemento. Y cosas que puedo hacer entre arreglos, ¿sí? Puedo copiar un arreglo entero a otro arreglo, ¿sí? Quizá lo necesito para algo. Entonces, directamente si dos arreglos son del mismo tamaño, ¿sí? Fíjense acá, declaro un logic A de, bueno, ahí quedó corrido el nombre para atrás, ¿no? Pero bueno, tiene elementos de 8 bits y son 1024 elementos del 1023 al 0. Y el array A2 también tiene elementos de 8 bits, nada más que les cambia dónde están ubicados, si estos van del bit 8 hasta el 1, y los elementos los declaro como de 1024 hasta 1, ¿sí? Pero finalmente los dos tienen el mismo tamaño. Entonces, al hacer este igual, lo que estoy haciendo es copiar todo lo que tengo en el arreglo 1 en mi arreglo 2. Y otra cosa que puedo hacer, también siempre que se respeten los tamaños, es copiar una slice, ¿sí? Entonces, si yo quiero tomar la fila 0 de A1, se la puedo asignar a la fila, por ejemplo, 3 de A2, ¿sí? Entonces, creo que el manejo de arreglos es muy parecido a lo que ustedes están acostumbrados. Simplemente, bueno, tener cuidado con las declaraciones y sí que necesitan que uno le pase los datos completos, ¿sí? En el caso que uno use una estructura como esta. Bien, con eso terminamos lo que es el lenguaje System Verilog sintetizable, ¿sí? O sea, todas las estructuras que vimos hasta ahora son susceptibles de generar un hardware sin ningún problema, ¿sí? El sintetizador puede analizar ese código, que no quiero decir código porque me matan, pero bueno, que nosotros le pasamos y después inferir la electrónica correspondiente, ¿sí? Pero bueno, nosotros les habíamos hablado que este tipo de herramientas tenían otras ventajas, que era que también nos permitían analizar cómo estaba funcionando esa electrónica que habíamos diseñado. Bueno, ese análisis se hace mediante test bench, ¿sí? Y esos test bench pueden ser en Quartus, por lo menos, de dos maneras. Quartus ofrece una herramienta para insertar señales de forma gráfica, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante. Pero normalmente lo que se hace, y esto es transversal a cualquier software, es generar un archivo que es muy similar al propio módulo, en el sentido de que también se puede escribir con lenguaje de descripción de hardware, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer con el mismo System Verilog que aprendimos, y nos permite también usar algunas otras herramientas para introducir cuestiones de tiempos y demás que nos permitan generar distintas formas de onda y analizar cómo responde nuestro módulo a esas formas de onda. Entonces, bueno, como dice acá, el módulo TestBench va a ser un módulo distinto al que estamos testeando. A este módulo que estamos testeando en general le llamamos Device Under Test o DUT, ¿sí? Una característica del lenguaje que vamos a usar es que si bien usa recursos de lo que venimos viendo, tiene otros recursos que no son sintetizables. Entonces, prestar atención para después no meter la pata y tratar de meter algo que usamos en los test bench en un módulo, ¿sí? Porque eso les va a generar un error. Y después tenemos distintos tipos de test bench. Por ejemplo, el más simple sería, yo simplemente le asigno valores a las entradas
¿sí? Como ustedes ya vieron, Quartus tiene una salida gráfica, entonces yo corro la simulación del Model Sim y verifico si en ese gráfico de salida si obtuve lo que yo estaba esperando, ¿sí? Sería como una inspección ocular por parte del usuario. Un tipo un poco más complejo es el de self-checking, ¿sí? Que lo que yo puedo hacer es, vieron que habíamos visto, por ejemplo, en el caso más básico de la función algebraica, ¿sí? Donde nosotros hacíamos una tabla de verdad y decíamos, bueno, finalmente yo puedo probar todas las combinaciones de las entradas y analizar todas las combinaciones posibles de la salida. Bueno, ese segundo análisis puedo no hacerlo de forma ocular, sino como yo ya sé que me tiene que devolver esa tabla de verdad, puedo decir, bueno, voy a verificar después de asignar una combinación de entradas, a ver si realmente la salida es la que yo esperaba, ¿sí? Entonces eso sería un self-checking. Entonces voy viendo a ver si realmente esto anduvo o no. Y también tenemos herramientas que nos permiten enviarnos mensajes, ¿sí? Entonces, si ese self-checking dio mal, bueno, me va a aparecer un mensajito, ¿sí? Que me diga, che, acá esta comparación falló, esto no dio igual, o por lo menos hubo un error en alguna parte. Y el más complejo y exhaustivo de todos los test bench sería el self-checking con test vector, ¿sí? El test vector, ahí vamos a ver un caso particular, ¿sí? Que tiene toda una estructura un poco diferente para hacer la asignación de los casos y analizar si se cumplen o no, pero lo que tiene de bueno es que nos permite hacer un análisis súper exhaustivo, ¿sí? Uno define estos vectores de test tratando de tener en cuenta todas las combinaciones posibles de las entradas o todas las situaciones posibles a las que se puede enfrentar ese módulo. Y también, bueno, se hace un chequeo de cómo terminan siendo las salidas. Bueno, esto es un poco gráficamente lo que les venía diciendo, ¿no? Yo voy a tener un módulo que va a ser el que tiene los estímulos o los vectores de test, ¿sí? Aunque uno no use el formato de test vector, siempre se llama vector de test a estos patrones que uno utiliza para analizar el módulo. Y eso se va a conectar con el device under test o unidad bajo test o diseño bajo test. Y este diseño, a partir de esas entradas, va a generar algún valor de salida que va a volver y va a ser analizado en el test bench. Bien, vamos con un ejemplo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es implementar otra silly function, creo que no es la misma que usó en la clase pasada, donde simplemente queremos a una salida I asignarle B negado por C negado más A por B negado, ¿sí? Entonces nuestras entradas obviamente van a ser A, B y C y vamos a tener una salida I. Todo de un bit, ¿sí? Entonces vamos a llamar un módulo silly function con estas tres entradas de tipo logic y una salida de tipo logic. Fíjense que no estamos asignando ahí ningún tamaño porque lo dejamos que asuma que son de un bit. Declaramos esto de forma concurrente, ¿sí? Ponemos una assign igual y negado de B, and negado de C, or A, and negado de B. ¿Sí? Acuérdense que acá no hay paréntesis porque se está respetando la precedencia que habíamos visto un par de clases anteriores, pero por ahí si tienen dudas, metan paréntesis que no están de más. Y termina el módulo. Entonces, un primer test bench simple sería como este que vemos acá. Fíjense cómo es la declaración del test bench. Siempre empieza, al igual que los módulos que veíamos antes, con la palabra módulo y termina con en módulo. ¿Sí? Eso se respeta. Sin embargo, después de esta palabra viene el nombre del test bench y fíjense que acá entre paréntesis no hay nada, ¿sí? Punto y coma. En un módulo normal, digamos, en un módulo en el que estamos describiendo hardware, acá tendríamos, sí, el nombre del módulo, pero acá entre paréntesis teníamos la declaración de los puertos.
Bueno, el test bench no tiene puertos, ¿sí? Porque se hace una conexión interna con el device under test. Lo que sí necesitamos hacer es declarar variables internas que son con las que vamos a hacer esas conexiones, ¿sí? Funciona igual que los cablecitos que usábamos para hacer las conexiones internas en los diseños jerárquicos, ¿sí? Lo mismo. Entonces, no declaro los puertos, pero declaro una serie de variables internas acá, que no necesariamente tienen que tener el mismo nombre que los puertos del módulo, pero ayuda un poco a, a seguir como nuestro diseño, ¿no? O sea, para no hacernos lío a nosotros mismos. Pero esto no es estrictamente necesario, ¿sí? Porque fíjense que después, automáticamente el siguiente, lo que viene es la instancia del device under test, ¿sí? Y la instancia se hace de la misma forma que en el diseño jerárquico. O sea, le digo a quién voy a instanciar, en este caso el módulo SiriFunction, le asigno un nombre en esta instancia que va a ser DUT, y después hago las conexiones de los puertos, en este caso solo hice en el orden que los había declarado en la SiriFunction, o sea, A, B, C y después I, y los conecto a B, C e I de mis variables internas, ¿sí? Entonces, si yo a este le hubiera llamado XZH, bueno, acá hubiera puesto XZH, ¿sí? O sea, por eso les digo, no es necesario que se respete los nombres. Una vez que complete esto, yo ya tengo lo que sería la interconexión que veíamos entre el test bench y nuestro módulo. Entonces, lo que sigue es empezar a declarar qué voy a asignarle a cada variable. Entonces, lo que dice acá es, bueno, voy a aplicar cada entrada en distintos tiempos, ¿sí? Y acá aparece una palabra nueva que es este initial, ¿sí? Este initial lo que me dice es, acá, o sea, cuando empiece el simulador, lo primero que voy a ir a buscar es si hay una palabra initial. Si esta palabra está, se va a ir ahí y a partir de ahí va a empezar a hacer la asignación de datos, la simulación o lo que tenga que hacer, ¿sí? Otra característica de este initial es que esto se ejecuta una sola vez. O sea, fíjense que acá de nuevo tenemos las palabras begin y end, indicando que lo que está dentro de la estructura initial empieza acá y termina acá. Entonces, cuando se termina de ejecutar todo esto, en principio, y en este caso donde esto es lo único que hay, se acabó el testeo. Entonces, nos vinimos acá y fíjense que lo que vamos a ir haciendo es generar la tabla de verdad. Entonces, como primera medida, a A le ponemos 0, a B le ponemos 0 y a C le ponemos 0. Y acá usamos este numeral, un número cualquiera, punto y coma, para indicar cuántos tiempos voy a esperar hasta hacer un cambio, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto se va a producir todo junto instantáneamente, ¿sí? Entonces, yo quiero, si yo sigo asignando valores y quiero pasar al siguiente, necesito esperar un tiempito para después, cuando yo vea el resultado en la gráfica del Model Sim, tenga un tiempo para ver si realmente la salida tomó qué estado, si se fue a 0 o se fue a 1, ¿sí? Entonces, lo que hago es esperar un tiempito acá y después recién cambio, ¿no es cierto? El siguiente valor de la tabla de verdad sería 001, ¿sí? Entonces, A y B no cambian, cambia C que se pone en 1 y ahí espero otros 10 tiempos, ¿sí? Para hacer la siguiente evaluación, ¿sí? La tercera línea sería 010, A no cambia porque sigue valiendo 0, B sí se va a 1, C se va a 0, ¿sí? Y así voy armando la tabla de verdad, ¿sí? Cuando termine de generar todos los casos, se llegué al 111, listo, terminé y terminó el módulo. Entonces, este numeral que ponemos ahí indica el número de unidades de tiempo de delay. Si ustedes se fijan, cuando ustedes configuran el test bench en el Quartus, les dice que por defecto la escala de tiempo que utiliza para simular es de 1 picosegundo, ¿sí? Entonces, si yo le estoy diciendo que espere ahí 10 tiempos, lo que le estoy diciendo es espera 10 picosegundos, ¿sí? Entonces,
por ejemplo, acá vemos la primera partecita de la tabla de verdad, sí, porque si no esto se pone muy chiquito y es difícil de seguir. Vamos a ver los casos: 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, en el Model Sim nos va a resultar esta gráfica. Fíjense que el primer cambio se dio, como yo les decía, a los 10 picosegundos, o sea que entre 0 y 0,01 nano, ¿sí? Tenemos el primer conjunto de valores, ¿sí? Donde A vale 0, B vale 0, C vale 0, y para esa combinación se evalúa nuestra función y la función en ese caso da 1, ¿sí? Si quieren hacer la comprobación, pueden, ¿sí? Pero créanme que para 0, 0, 0 la salida tiene que dar 1. Cuando pasan esos 10 picosegundos, lo que sigue es que C se hace 1. ¿Sí? Entonces fíjense que acá está marcado con amarillo justo el flanco, donde C pasa a valer 1 y en ese mismo momento se reevalúa. ¿Se acuerdan que yo les decía que en una lógica combinacional, siempre que cambie cualquiera de las entradas, se reevalúa el valor de las salidas? Entonces, y se reevalúa y como la salida para esta combinación da 0, se va a 0. Esto se mantiene durante estos 10 tiempos que yo definí acá, y después viene un tercer cambio, que es que B se va a 1 y C se va a 0. ¿Sí? Fíjense, esta es la señal B, que dice, B hace de 0 a 1, la señal C que veíamos acá estaba en 1, se va a 0, pero la señal de salida no cambia. ¿Sí? ¿Por qué no cambia? Porque sé que para la combinación 0, 1, 0 también debe dar 0 la salida. Una cosa muy útil del Model Sim es que si vos te paras en cualquier lugar con el cursor, te dice cuánto valen las señales en ese punto. Por ahí, como yo hice acá, pararse en un flanco es medio peligroso, ¿sí? Porque justo ahí está cambiando, pero por ejemplo, si yo me parara acá, ya me diría, bueno, acá tenés 0001, ¿sí? Si me paro acá, me diría tenés 0010. ¿Sí? Entonces por ahí, ¿qué tiene? Esto como no tiene una grilla allá atrás, por ahí uno tiene demasiadas señales y se pierde en cuánto vale cada una. Entonces, una forma fácil de decir, bueno, no, me paro con el cursor en el tiempo que quiero revisar y me fijo acá cuánto vale cada una de las señales en ese tiempo. Una cosa importante es que estos tiempos son de la primera cosa que vemos, que es no sintetizable, ¿sí? O sea, acuérdense que este tiempo solo se lo vamos a dar para esto, ¿no? Para que entre que cambiaron las señales y volvieron a cambiar, yo tenga algún espacio para poder ver qué pasó con la salida, ¿sí? Sí. Si bien obviamente la electrónica tiene su tiempo asociado, ¿sí? Eso, el tiempo, por ejemplo, el tiempo que demora un dato entre que entra a una compuerta y sale de la compuerta, por ejemplo, depende de algunas especificaciones que nosotros le demos al software sobre cuál es la FPGA que estamos usando principalmente, cómo se haga también el cableado, te influye en los tiempos de delay y demás, pero eso solo se puede ver sobre el hardware, ¿sí? No lo vamos a ver nosotros acá a nivel simulación. A nivel simulación todo es bastante instantáneo. ¿Qué pasa si uno quiere cambiar ese tiempo de simulación? Por ejemplo, nosotros por ahí les decimos, bueno, hagan un test bench que funcione a 10 MHz. ¿Sí? Entonces, bueno, ya no es que no puedan usar ese delay de 10, ¿sí? Pero tienen que calcular cuántos tiempos en picosegundos le deberían dar entre un caso y el otro. Lo pueden hacer, pero también tienen esta estructura, ¿sí? De apóstrofo timescale, por ejemplo, 1 nanosegundo barra 10 picosegundos, ¿sí? Esto se pone al comienzo del test bench, si uno lo desea usar, no es obligatorio. Y lo que dice es que voy a usar unidades de tiempo de, en este caso, 1 nanosegundo, o lo que le ponga acá, y una precisión de 10 picosegundos, ¿sí? Para el análisis. Entonces, cuando yo haga ahora, fíjense que este es el mismo test bench, pero ahora cuando yo le digo que espere 10 tiempos, en realidad el cambio se da a los 10 nanosegundos, porque ahora un tiempo ya no es un pico, sino un nanosegundo.
simplemente para que sepan que existe esta forma de hacerlo. Y una tercera forma es que yo le puedo indicar directamente cuando le doy el número de tiempos, para así decirlo, que quiero que espere, en qué unidades está. ¿Sí? Puede ser PS para picosegundos, NS para nanosegundos, US para microsegundos, MS para milisegundos. ¿Sí? Nunca vamos a estar más lento que eso. Entonces, fíjense, nuevamente acá ya no puse el timescale, acá empieza el test bench normal, pero cuando llego acá le digo, este delay hacémelo de 10 nanosegundos. Entonces, de nuevo, las señales permanecen en 000, ahora hasta los 10 nanosegundos. ¿Sí? Después acá, por ejemplo, que le puse 1000, pero no le aclaré nada, estos 1000 los va a tomar como picosegundos, ¿sí? Por eso fíjense que el otro cambio es, sea cortito, sea al 1 nanosegundo, que serían los 1000 pico, y después sí el tercero dura otros 10 nanosegundos, ¿sí? Entonces llega la simulación hasta los 21 nanosegundos. Bueno, antes de pasar, ¿alguna duda hasta acá sobre cómo declaro un test bench? Me hace ruido que no tiene puertos. ¿Entienden esto de poner variables internas para hacer las conexiones de una forma similar a cuando instanciábamos en diseños jerárquicos? Lo que sea, este es el momento para preguntar. Julián, no entendí qué es el DUT. Bien, DUT es una abreviación de Device Under Test, ¿sí? Es el módulo que estamos probando, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no es necesario que se llame DUT, ¿no? Pero en este caso, nosotros cuando hacemos una instancia, por ejemplo, del módulo que vamos a probar, llamamos a Silly Function, que es el módulo, y le ponemos de nombre DUT. Acá le podría haber puesto Pepito, ¿no? Es simplemente un modo de trabajo, digamos, de uso y costumbre, por así decirlo, que usamos dentro de los test bench, pero esto no es una palabra reservada ni nada, simplemente es el nombre que le doy a la instancia CV function cuando la conecto a las señales del test bench. ¿Queda ahí más claro? El resultado de seal function no queda guardado en ningún lado, ¿no? O sea, nosotros ya vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es declarar este test bench y después vamos a simular el módulo con este test bench asociado y lo que vamos a obtener es esto, una salida gráfica donde vamos a ver qué valor toma la salida o las salidas de ese device under test cuando le aplicamos estas señales de test. Bien, no quiero meterme por ahí en comparaciones medio raras, ¿sí? Esto, acuérdense que es lo mismo que hacíamos cuando trabajábamos con el MUX 2, por ejemplo, que decíamos, bueno, quiero hacer un MUX 4 a partir de los MUX 2, y decíamos, bueno, como voy a usar 3, voy a llamar a MUX 2, y le llamaba a uno Low MUX, al otro High MUX, al otro Final MUX, que, o sea, le dábamos un nombre a, a ese módulo dentro de esta instancia. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? O sea, no, simplemente estamos declarando acá siempre con el nombre del módulo, que es también el nombre del archivo, al que vamos a testear, y esto es un nombre interno para que tenga el test bench sobre esa instancia con la que va a trabajar. Bien, bueno, entiendo que el ahí va es que sí, pero si no te terminé de cerrar, por favor, decime y le seguimos dando vuelta a lo que haga falta. Si alguien más tiene alguna otra duda. Bien, cuando digo 1000 acá, sigue siendo la unidad por defecto de cuartos, que es picosegundos.
¿sí? Por eso si vos lo ves en el resultado de la simulación, el tiempo en que C vale 1 y antes de que vuelva a cambiar es un nanosegundo, ¿no? Que son los 1000 pico. ¿Sí? Si no le digo nada, queda la unidad por defecto. Si le Una digo, bueno, usa lo que diga. Sí. pregunta rápida. El nombre del dispositivo del DAT, o sea, ¿se usa para algo? Porque todos los ejemplos que vi se utilizan tipo los cables a los que se conecta, ¿no? Tipo el A, B, C, Y. Como que nunca vi que se use para algo el nombre ese. Sí, no, en el caso de los test bench, no porque uno está testeando un solo módulo. Ujú, Yo creo que se pone más por respetar esa misma estructura que se usa en el diseño jerárquico nada más. claro. Permiso, me meto, claro. Sí, En el test bench vos vas a siempre instanciar el mismo módulo y lo haces para probarlo, digamos. Sí. Ahora, esa estructura también está pensada para que vos en códigos sintetizables vos puedas instanciar muchas veces el mismo bloque y a cada instancia darle un nombre distinto. ¿Está bien? Ujú, Entonces, tenés que respetar esa estructura, entonces tenés que darle un nombre. Y como tenés que ok, darle un nombre, todos le ponen DUT, digamos. Pero, sí, como dice Delphi, ahí le podrías poner Pepe, digamos. Y no se usa para nada en ese entorno, en ese contexto, no se usa para nada, como decís vos. claro. En otro lado sí, ok. Claro, Gracias. de bien. nada. Perdón, me fui hasta el infinito, pero quería volver al ejemplo este. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en este caso sí, cuando uno hacía distintas instancias de un mismo módulo, era necesario identificar de quién estábamos hablando, porque aparecían varias veces. ¿Sí? Esta es la estructura que se está respetando también ahí en el test bench, a pesar de que sí, como estamos solo testeando un módulo, es el único módulo que va a aparecer ahí. Tal cual. Bien. Bueno, este era el simple. Así que bueno, menos mal que lo pasamos sin problema. Vamos ahora al que se autochequea. ¿Sí? También es simple, no se preocupen, solo se van agregando algunas cositas. El inicio es todo igual, ¿sí? Este es un testbench 2, ¿sí? Que vamos a usar para testear la misma Siri function con la que veníamos trabajando, ¿sí? Entonces declaramos las mismas variables, instanciamos el mismo módulo, ¿sí? Y lo conectamos de la misma forma a las señales del testbench. Ahora, ¿qué va a pasar cuando empecemos a aplicar las entradas? Bueno, también vamos a chequear los resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto empieza igual, empieza con un initial begin y le asigno 0, 0, 0 a las 3 entradas y espero 10 tiempos, ¿sí? Acá siempre es importante esperar, aunque sea un tiempo, como para darle tiempo al simulador que calcule que las salidas se estabilicen, si es el caso, y después recién testear a ver si la cosa dio bien como yo esperaba o dio mal. ¿Sí? Entonces, pero bueno, en este caso espera 10 tiempos y después pregunta, si i es distinto de 1, mostrame por display, ¿sí? El display es lo que le aparece en la parte de abajo del model sim, ya lo vamos a ver, que la combinación 0, 0, 0 falló. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes corran la simulación, si cuando hizo este cálculo dio 1, como veíamos en el ejemplo anterior, listo, no va a pasar nada. Pero si porque yo le erré, me olvidé de una negación, lo que sea, ¿sí? Pero acá sí puse bien que la salida tenía que ser 1, bueno, esta evaluación me dio mal y me dio 0 en realidad, pero tenía que ser 1. Entonces me va a aparecer ahí abajo el mensajito de que esa combinación de A, B y C falló. Acá pueden mostrar lo que quieran, ¿sí? Si quieren poner, che, me falló la 1, lo que sea con lo que ustedes se entiendan y después puedan ir a buscar dónde está el error. Si está bueno, por ahí no tirar solo un cartel de error, ponele, y no le dicen para qué combinación de entrada fue ese error, y entonces después es más difícil para ustedes volverse a analizar qué fue lo que falló ahí. En cambio, si ustedes, fíjense que acá lo hacen para todos los casos, ¿no? Después pone C igual a 1
espera 10 tiempos y se fija, ¿se acuerdan que en el caso 2 y tenía que dar 0? Entonces se dice, si y es distinto de 0, decime que el caso 001 falló. Después, ¿sí? Sucesivamente va siguiendo completando la tabla de verdad, pero ahora también hace un análisis de lo que es la salida, ¿sí? Entonces, está bueno que ustedes indican cuál es el caso. ¿Por qué? Porque puede haber pasado el más común, che, le erré yo cuando hice la tabla de verdad, ¿sí? Entonces acá yo puse mal, hice la comparación con 1, por ejemplo, y entonces esto me dio mal, pero en realidad el hardware está bien, solo yo cargué mal el dato de salida, así que hay mucho cuidado. O puede ser efectivamente que le erré en algo cuando cargué la función, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí me fallaron, no sé, no sé, todas en las que C valía 1, por ejemplo, me tiraron falla. Entonces, bueno, yo ya encuentro más o menos de que, che, capaz que le erré en una parte, era un C negado. ¿Sí? Bueno, la idea es eso, es que los ayude a ustedes a interpretar un poco más de dónde vino el error, sin necesidad de que se pongan a ver liñita por liñita en el Model Sim, a ver cuánto dio para el tiempo 0, para el tiempo 1, y así. ¿Sí? Entonces, eso, usamos esta estructura if, comparamos la salida con algún valor. Si hay más de una salida, pueden comparar todas las salidas que quieran, ¿sí? Con el valor correspondiente, o si es una salida de más bits, bueno, se comparará con la cantidad de bits que tenga que ser, y simplemente con esta estructura pesos display, entre paréntesis y entre comillas, ponen el mensaje que ustedes se quieran enviar para cuando hagan el análisis. ¿Alguna duda con el self-checking? Bueno, un detalle que no les dije es que fíjense que acá usamos un operador de muchos iguales, ¿sí? O sea, el distinto no es signo de admiración igual y el igual no es igual igual, sino que el distinto es signo igual igual y el igual es igual igual igual. Los aturdí. Bueno, tiene, tiene 3 caracteres la comparación, ¿sí? Pero existe en System Verilog la comparación de 2 caracteres, o sea que el distinto sea solo sin este segundo igual y que el igual es doble igual. Eso viene a ser una cuestión de que estas variables logic que yo les comentaba pueden tomar también valores X o Z, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi comparación sea independiente de que los valores sean X o Z, o sea, por ejemplo, a mí me da lo mismo si vale 1 o vale X o vale Z, bueno, puedo preguntar por el distinto con un solo signo igual, ¿sí? Ese distinto no es sensible a X y Z, ¿sí? Ahora, si yo quiero que estrictamente esto me dé 1, o sea, yo digo, si esto me da indeterminado, también está mal, sí que suelen ser la mayoría de nuestros casos. En ese caso, entonces uso estos operadores de 3 caracteres, ¿sí? Simplemente eso, ténganlo en cuenta, porque si no puede resultarles algo que en principio parezca que es igual, pero no lo es. Claro, ahí manda Karen un ejemplo, si yo pongo i igual a 1, con i siendo x, da true. Exacto. Si yo quiero que sea estrictamente igual a 1, lo voy a escribir así, dejo de decir iguales y los vuelvo locos, tendré que poner. Entonces, bueno, en general nosotros no queremos, ¿no es cierto?, que las señales queden indeterminadas, así que acostúmbrense a usar este de 3 caracteres. Para distinto lo mismo. Bien, ¿alguna duda de aquí? ¿Sí? Fíjense que la secuencia y demás de pruebas es todo lo mismo, simplemente que para cada caso que analizamos se agrega este chequeo de resultados, ¿sí? Por eso es que se llama self-checking. Que en realidad no es tan self-checking, ¿no? Porque finalmente uno tiene que ir y ver que te tiraron los mensajes. O sea que a la larga uno trabaja, pero es mucho más fácil, obvio, ver mensajito y si no hay nada ya paso, que todas las veces que tiran la simulación, tener que analizar toda la forma de onda a ver si hay algo raro.
Bien, y ahora vamos con los test bench con test vector. ¿Sí? Este podría llegar a ser un poco más complicado, sobre todo porque es muy largo. Si yo se los voy a ir mostrando por partes, como para explicarles qué es cada cosa, y después se los muestro todo junto, como para que se entienda de qué viene, ¿sí? Pero traten de ir siguiéndome la idea, ¿sí? Después ya van a ver que nosotros les vamos a dar uno como ejemplo, ¿sí? Para que ustedes tengan de base, entonces de ahí modificarlo, hacerlo crecer o achicarlo, no es complicado. Bueno, test bench con test vector. Lo primero que vamos a hacer en este tipo de test es crear una señal de clock, ¿sí? Esa señal de clock, en general, en estructuras que son de lógica combinacional, no se conecta a ninguna entrada del circuito. Por ejemplo, nuestra CLI function, ¿dónde tiene el clock? En ningún lado, ¿sí? Pero este clock del test bench nos va a servir para nosotros sincronizar, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer durante este testeo. Si ustedes tuvieran una lógica secuencial que tiene clock, obviamente lo que les conviene es usar este mismo clock tanto para conectarlo a su entrada de clock de la lógica como para usar el testbench, ¿sí? Pero si no existe ese clock, no se preocupen, pueden haber señales en el testbench que no estén en el módulo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer como de una forma un poco más ordenada de lo que veníamos haciendo. Vieron que antes le podíamos asignar distintos tiempos. A lo mejor yo le decía, daba una combinación de señales y le asignaba 10 tiempos y después a otra le asignaba 5 porque a mí me pareció, digamos, tenía libertad. Acá no. Acá lo que vamos a hacer es, en los flancos de subida de esta señal de clock, vamos a asignar los valores de entrada. Y en los flancos de bajada de esa señal de clock, vamos a comparar los resultados con lo que nosotros esperábamos, ¿sí? Esto ya me soluciona ese problema de que yo les decía, che, si hacen una combinación de entradas, esperen un poquito antes de evaluar la salida. Bueno, eso es justamente lo que me condiciona este clock, ¿no? Que yo tengo que esperar medio ciclo de clock y recién voy a comparar. Entonces me aseguro que todo esté como debe estar. ¿Cómo empieza el módulo? Bueno, empieza de una forma parecida, ¿sí? Con un nombre, paréntesis y nada de puertos, y una serie de variables internas, ¿sí? Fíjense que acá las variables A, B, C, I que usábamos antes se le sumaron una señal de clock, una señal de reset, una señal de I esperado, ¿sí? Todas estas de un bit. Y además hay dos variables, ¿sí? Que vamos a usar a lo largo del desarrollo de esto, que es vector num y errors, ¿sí? Estas dos variables acá las declara de 32 bits. En realidad estos van a ver que son acumuladores y un acumulador y un contador, ¿sí? Con lo cual lo pueden hacer más chico o más grande dependiendo de cuántos valores estén ustedes testeando, ¿sí? En general con 32 bits tenemos suficiente para los test que nosotros hacemos, pero si necesitan un número más grande, lo pueden usar. ¿Sí? Esto simplemente estoy dejando ahí preparada una variable. Y lo último es la declaración propia de los vectores de test que vamos a usar, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay una entrada, un array lógico de elementos de 4 bits que se va a llamar testVector y tiene elementos de 7 a 0, ¿sí? Entonces, después hace una inicialización y a cada elemento le asigna, obviamente, 4 bits, ¿sí? Pero fíjense lo que hace con estos 4 bits, yo ya les voy adelantando, ¿no? Acá está armando exactamente la tabla de verdad que ustedes hicieron a mano previamente, sabiendo que les tenía que dar esta lógica, ¿sí? Entonces, acá lo que se va a asignar es A, B y C, ¿sí? Entonces, cada uno, el bit más significativo de todos estos, luego va a ser A, el siguiente B, el siguiente C, y este es separado por guión bajo. Acuérdense que acá el guión bajo no hace nada, o sea, el sintetizador no lo ve, simplemente es para nosotros observar que esto es otra cosa. Este cuarto bit
lo que vamos a poner es nuestro y esperado, ¿sí? O sea, es el valor que nosotros ya sabemos que esperamos que dé a la salida esta lógica para cada una de estas combinaciones de entrada. ¿Sí? Entonces, declaramos acá toda la tabla de verdad. Lo siguiente que hacemos es instanciar este device under test, ¿sí? Entonces, de nuevo llamamos al módulo, le asignamos un nombre cualquiera y lo conectamos con las señales que declaramos en el test bench. Y ahora, esto es nuevo, ¿sí? Vamos a generar un clock, ¿sí? A este clock lo vamos a generar en una estructura always, de la forma en que yo les dije que no lo usen jamás en la vida, pero bueno, para el test bench nos tomamos ciertas libertades, y es un always que no tiene listas de sensibilidad, no nada, ¿sí? Esto se ejecuta siempre. Entonces, todo lo que esté acá, este begin y end, se va a ejecutar hasta el infinito. Guarda con eso, porque como esto no tiene condición de salida, si ustedes, ponele que empiezan a escribir el test bench, llegan acá y dicen, bueno, lo voy a tirar para hacer una probadita, se les va a clavar la computadora, ¿sí? Porque esto, como les digo, se va a tratar de seguir ejecutando siempre. Yo sé que esto, pase lo que pase, está ahí la señal de clock. ¿Cómo genera la señal de clock? Bueno, a esta variable que declaró antes, le pone un valor 1, después dice espero 5 tiempos y le pongo un valor 0 y espero 5 tiempos. ¿Sí? Como esto se está ejecutando siempre, pasados estos 5 tiempos, va a volver acá, a clock le va a poner 1, va a esperar 5, le va a poner 0. ¿Sí? Entonces ahí voy a ir generando esta señal cuadradita que yo acá no le puse ninguna indicación de tiempo, así que ¿de cuánto piensan que va a ser el periodo de la señal de este clock? Bien, las Sí, me opiniones. parece que es 10 Hz, porque es como tipo 5 sube, 5 baja y eso es un ciclo entero. Bien, no estamos acá en hertz, ¿sí? Estamos en segundos porque yo les hablé de periodo, ¿sí? Entonces lo que estamos hablando de tiempo, acuérdense que obviamente podríamos calcular, ¿sí? La frecuencia de este clock tomando la inversa del periodo. Y sí, acá me quedo con Francisco Lloray, que dice el periodo es de 10 picosegundos. ¿Sí? En una señal de clock como la que vemos acá, esto desde que sube hasta que baja el flanco es medio ciclo, ¿sí? Pero el periodo completo es desde que el flanco sube hasta que vuelve a subir. ¿Sí? Entonces, desde que se fue de 0 a 1 hasta que se fue de nuevo de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, en total, el tiempo que está entre 0 y en 1 son esos 10 picosegundos. 9 y pico, sí, sí. Puede que no sea muy exacto, pero bueno, van a ser unos 10 picosegundos. ¿Ok? Y, bueno, eso sí, no quedan dudas. ¿Por qué picosegundos? Porque habíamos dicho que el Quartus tenía por defecto un tiempo de 1 picosegundo. ¿Sí? Bien. Bueno, veo que están atentos. Entonces, acuérdense que yo les había dicho que si nosotros teníamos varias estructuras always dentro de un módulo, todas ellas se ejecutaban en paralelo. ¿Sí? Esto también se cumple en los test bench y también se cumple con las estructuras initial. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de esta initial? Es que esta va a empezar y va a terminar. ¿Sí? O sea, esta no es que se va a ejecutar para siempre, sino que en cuanto empiece a ejecutarse el test bench, esto se va a empezar a ejecutar, pero cuando esto termine, ahí sí se me acaba la cosa, digamos, o sea, como que no hace nada más, no se queda dando vueltas como el always. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá adentro? Lo que vamos a hacer es todas las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a este contador que habíamos declarado inicialmente, los ponemos en 0, ¿no? A vector num y a error. Y lo que vamos a hacer es poner una señal de reset en 1. De nuevo que nuestra series function no tiene un reset, o sea que esta señal acá no la estamos usando para nada. Pero fíjense, pone reset en 1, espera 27 tiempos, por decir, esto es un tiempo ultra arbitrario, y después pone reset a 0. ¿Sí? Como les digo, en la series function no hay reset, o se queda lo mismo, pero lo que este reset, en general, cuando tengamos una lógica secuencial, también lo vamos a usar para
resetear los flip-flop, ¿sí? Entonces, con esto nos aseguramos de que no empiecen las cosas indeterminadas o no sé en qué momento arrancó todo, sino que decimos, bueno, en este caso es un reset activo por bajo, ¿no? Entonces, empieza en 1, ¿sí? Todo está reseteado, si hubiera flip-flop las salidas estarían en 0 y demás, y recién pasados estos 27 tiempos o los que ustedes quieran, bajo la señal de reset y habilito, perdón, un reset activo por alto, ¿no? Cuando está en 1 está reseteado y cuando la señal de reset se va a 0 ya empieza el funcionamiento normal, ¿sí? En este caso particular del testbench solo lo va a usar para inicializar con la prueba, ¿sí? Entonces, después dice, voy a aplicar los test vector en el flanco positivo del clock, ¿sí? Entonces, ahora voy a hacer otro always que va a estar ejecutándose en paralelo con el de clock y con el initial, pero este always sí es sensible a el flanco positivo de clock, ¿sí? Entonces, cuando venga un flanco positivo de clock, por seguridad, espera un tiempito, ¿sí? Y después de eso, a, B, C, I y expected, les asigna los valores de test vector indexados por vector num, ¿sí? Entonces, en la primera vuelta, vector num valía 0, con lo cual a B y C les asigné los valores 0, 0, 0, y al esperado le asigné el valor 1, ¿se acuerdan que era el valor esperado en ese caso? Ya van a ver cómo esto se va incrementando y bueno, esto nos va a permitir ir recorriendo esa tabla de verdad que cargamos en el comienzo, ¿sí? Entonces, simplemente en el flanco positivo, como habíamos dicho, le aplico a las entradas los valores correspondientes y también a las salidas esperadas. Y en el flanco de bajada del clock, lo que voy a hacer es chequear resultados, ¿sí? Entonces, ahora tengo otro always, pero sensible al flanco negativo del clock, y dice, si la señal de reset no está, empiezo, ¿sí? O sea que mientras esté en reset, todo esto, no se va a hacer ninguna comprobación de resultados, ¿sí? Eso es obvio, ¿por qué? Porque todo está en 0, porque todavía no asigne ninguna entrada ni nada. Entonces, mientras esté reseteado, nada. Ahora, cuando libere el reset y ya la cosa largo a funcionar, lo que voy a verificar es si la salida I de mi device under test es igual o no al I esperado que yo le asigné acá, ¿sí? Entonces, si eso se cumple, no pasa nada, pero si eso no se cumple, o sea, estas salidas no son iguales, voy a mostrar un error y de nuevo, acá puedo solo decir, che, hubo un error, o puedo decir, hubo un error para la combinación de entradas, en este caso, por ejemplo, 0, 0, 0. Entonces yo te las paso en binario, la combinación de entradas correspondiente a este análisis que estamos realizando, ¿no? Si yo ya me hubiera pasado al siguiente caso, acá tendría 0, 0, 1 y así. Y también puedo mostrar, por ejemplo, cómo dieron las salidas, ¿sí? Entonces, decir, bueno, hay la salida dio I, que es lo que pongo acá, pero mi salida esperada era I expected, ¿sí? Y acá lo que usé es un acumulador de errores. Fíjense que a errores le suma error más 1. ¿Sí? Otra cosa que yo podía mostrar fue, hubieron 5 errores, ¿sí? Entonces podría usar esta variable para sumar cuántos errores hay. Bien, o sea que acá todo lo que yo me quiera decir sobre ese error que hubo. Bueno, acá simplemente que se usa %b para mostrar valores binarios. Si uno quisiera mostrar los valores en hexa, usa %h. Bueno, acá lo que vamos a hacer es, a continuación, hubiera o no un error. Benjamin dice, esa asignación a los errores podría ser con piquito igual. Sí, sí. En realidad, para lo que yo les dije de que usen siempre eso dentro de una estructura combinacional, quizás sería hasta más correcto,
¿sí? De nuevo que se desdibuja un poco la cosa con los test bench. Bueno, y entonces les decía, ¿hubo error o no hubo error? Lo mismo, durante el flanco de bajada, lo que hago es incrementar vector num, ¿sí? Para pasarme al siguiente vector de test, ¿sí? O sea, yo venía analizando este caso, que era el 0, a incrementé vector num, ahora voy a analizar el caso siguiente. Ahora, ¿cómo termina todo esto? Porque ahí tengo un montón de always que están ahí para clavarme la máquina y romperme la vida. Bueno, lo que yo puedo hacer es hacer una verificación de que llegué al final del arreglo, ¿sí? Yo les había dicho que si no le cargaba nada en el arreglo o si en alguna parte yo trato de acceder a una variable que no declare en ningún momento, el valor de esa variable es indeterminado, ¿sí? Entonces, fíjense lo que hace acá es, luego de incrementarte el vector num, verifica si test vector indexado en ese valor es igual a 4 bis en X, ¿sí? Si no es igual, no pasa nada, se sigue ejecutando y esto se va a seguir incrementando hasta recorrer todo el arreglo. Ahora, cuando llegue, pase del último elemento al siguiente, ¿sí? Voy a entrar acá y voy a decir, sí, ese está indeterminado, porque ahí no me asignaron ninguna serie de valores. Entonces ahí lo que puedo hacer es mostrar y decir, bueno, acá se completaron tantos test como vector num, ¿sí? Que es lo que fui incrementando. Ah, miren, y acá les muestra, se completó con tantos errores, ¿sí? Entonces este acumulador que estuve usando acá, si no hubieron errores, te diría, bueno, hay 0 errores o realmente cuántos hubieron. Y después, y este es la gran cosa de, de la cuestión, ponen un pesos finish, ¿sí? Y con eso dicen, bueno, acá se terminó todo. ¿Cuál es el problema del peso finish? Que se terminó todo y te cierra el model sim. No te da tiempo de ver nada, ¿sí? Entonces, en realidad quizá más correcto es usar el pesos stop, ¿sí? Entonces con pesos stop ahí termina la simulación, pero se queda ahí como congelado, de forma que si uno quiere hacer alguna revisión, porque por ahí no te dan los ojos para ir viendo si te tiró algún mensaje raro, qué sé yo, que preferís que te quede abierto para analizar a ver qué pasó, bueno, usen pesos stop. Bueno, lo que tienen acá es algo que ya habían visto con el Gonza, ¿sí? Que es cómo asignar el test bench a un módulo, así que no lo vamos a rever, pero se los dejo acá por las dudas si van siguiendo desde esta guía para que lo tengan, ¿sí? Para hacerlo. Y una vez que ustedes ya asociaron el test bench a ese módulo, lo que van a hacer es el análisis y síntesis. Podrían también hacer una síntesis completa, ¿sí? Que era el que tenía el simbolito del triangulito solo, ¿sí? Pero yo se los tacho para que no lo hagan, para que no pierdan un montón de tiempo. Finalmente, el resultado del análisis y síntesis solo a nosotros nos sirve para simular, ¿sí? Este no está mal, pero hace un montón de otras cosas que no son necesarias y sobre todo, como les comentaba Zagonza, hace el intento de poner este hardware que vos describiste en la FPGA que seleccionaste cuando hiciste el proyecto, y si no te da la cantidad de pines o lo que sea, te tira algunos errores que en realidad a nosotros no nos interesan en este momento. Una vez que hicieron el análisis y síntesis de ese módulo, lo que hacen es ir a Simulation Tools, Run Simulation Tool, RTL Simulation, y con eso largan el Model Sim. Como para hacer esto un poco más divertido, les voy a mostrar cómo quedaría esto en el Quartus, ¿sí? Ahí, bueno, perdón, antes que nada, ¿alguna duda? Lo que quiero hacer es mostrarles, fíjense que acá, esto en general te muestra el módulo de mayor jerarquía, pero si se van en el Quartus acá arriba a Files, pueden ver todos los archivos que tienen dentro de su proyecto, ¿sí? Lo que les quiero mostrar de acá es el test bench, que me parece que es un poco más fácil de verlo todo seguido, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que acabamos de ver y
lo que va haciendo es, teniendo todas estas estructuras, ¿sí?, en un mismo archivo, pero acuérdense que todas se van a empezar a ejecutar al mismo tiempo. La diferencia es que esta, después de los 27 tiempos que le dimos al reset, y el reset se vaya a cero, esto ya no se va a seguir ejecutando, pero tanto la del clock como la de la asignación de las variables, como la del chequeo, se van a estar corriendo todas juntas hasta que llegue la señal de stop. Bien, acá Francisco dice, la otra vez me queda una duda, ¿qué significa módulo de mayor jerarquía o qué función cumple respecto de los demás? Bueno, en este caso particular es difícil de ver, ¿sí? Porque nosotros tenemos un solo módulo y su test bench, ¿sí? Pero, por ejemplo, suponte que yo pongo ¿sí? Acuérdense que sobre Files, clic derecho, setear como entidad top level, ¿sí? Si se van acá a jerarquía, este está como entidad top level, ¿sí? Entonces ahora, si yo hago un análisis y síntesis, lo que me va a estar analizando es ese Siri Function Test Bench, ¿sí? No me va a estar analizando mi Silly Function, que era la que yo quería comprobar. En este caso, me sirve para hacer a lo mejor alguna comprobación de sintaxis, pero fíjense que acá me tira una serie de errores, ¿no? Me dice que esto no se puede sintetizar. ¿Por qué no se puede sintetizar? Bueno, porque le metimos un montón de cosas que no se pueden, porque no tiene puertos, etcétera, ¿sí? O sea, me hizo el análisis sobre esa función, ¿no? Si yo quiero que lo que se analice sea mi Siri Function, bueno, tengo que poner esa como top level, ¿sí? Entonces ahí sí, cuando yo le dé el análisis de síntesis, lo que va a estar viendo es esa función. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes empiecen a tener muchos módulos, ¿sí? Todos sus módulos van a estar dentro del proyecto, o sea que todos les van a aparecer acá. Pero puede pasar que tengan módulos de distintas jerarquías. Volvamos al MUX, por ejemplo. Tienen un MUX 2 y tienen el MUX 4 que usa esos MUX 2, ¿sí? Si ustedes ponen como top level el MUX 2, les va a analizar ese y les va a generar ese, pero les va a generar un MUX de 2 en 1, ¿sí? Lo que tienen que hacer cuando ustedes tienen módulos de distintas jerarquías es poner como top level el de mayor jerarquía. Entonces, en este caso sería el MUX 4. Entonces, el software lo que va a hacer es analizar ese MUX 4. Cuando entre a analizar eso, va a ver que MUX 4 necesita de MUX 2, o sea que va a entrar, también lo va a trabajar en el análisis de síntesis, pero finalmente lo que nos va a devolver es ese MUX de 4 en 1. ¿Queda ahí un poco más claro? Perfecto, bien. ¿Sí? Fíjense que ahora que pusimos como top level la Silly Function, me tira un único warning que es este de los procesadores. Sí, no importa. Entonces ahí sí yo me doy cuenta que estoy analizando exactamente lo que quiero ver. Bueno, respecto del test bench, ¿alguna duda? Vamos a ver qué pasa si le damos correr a esto. No, no era esta la que quería yo. Esta era. Ahora sí. Ah, obvio que no anduvo. ¿Por qué no quiso? ¿Configuraste el test bench? En eso estoy. No, ahí está.
Bueno, fíjense, yo tenía seleccionado, tenía un montón de test bench y tenía seleccionado otro que ni estaba en el proyecto, ¿sí? Porque en algún momento le puse y le saqué cosas a ese test bench. Así que, bueno, ahora elegir qué es. Vamos a ver si anda. Diego, la pregunta es si hay que configurar cada test bench que haces. Básicamente lo que vos tenés que hacer es elegir el test bench que querés correr, digamos, ¿no? No lo tenés que hacer cada vez que corras la simulación, pero sí cada vez que cambies el bloque que estás haciendo, digamos. Claro, o sea, ¿cuál fue mi error? Yo esto me lo robé de otro proyecto donde venía trabajando y en ese proyecto yo tenía todos los test, me vieron que yo les fui mostrando distintos, sí, pero bueno, para hacer más rápido, ahora les quería mostrar uno solo. Entonces, armé un proyecto que solo tiene esos otros. Entonces, acá tenía configurado este otro test bench que había cargado antes y cuando lo fue a buscar me dijo, ¿qué test bench? Si yo no tengo ningún archivo que se llame así, ¿sí? Pero si yo lo hubiera tenido en el proyecto, podría acá cargar varios y seleccionar uno u otro, ¿sí? En mi caso no, en mi caso solo tengo este. Bueno, y acá me dio el resultado de la simulación, ¿sí? Voy a poner F, con F se pone todo en el tamaño de lo que te dé la pantalla, ¿sí? Y acá, fíjense que empieza todo medio indeterminado, ¿sí? Probablemente esto sea antes de que venga alguna evaluación, ¿sí? Pero todo esto a mí no me importa porque yo no estoy chequeando todavía, no. Ay, ¿dónde está el reset en cero? Ahí está. Esperen que hice un zoom demasiado grande. Fíjense que mi señal de reset, que es esta, empieza en 1 todo este tiempo y recién acá se va a 0. O sea que todo lo que a mí me interesa del test es lo que pase de acá para adelante, ¿sí? Pero mientras tanto, el clock, fíjense que siempre se está generando todo el tiempo que yo trabaje, ¿sí? Pero desde acá va a empezar mi tabla de verdad. A mí me tira varios warnings, dice Francisco, ¿te tira varios warnings acá en la parte del test bench o en la parte del... Ah, sí, sí, hay que ver. Yo, como lo tengo en Windows, creo que hay algunas cosas que se solucionan por ahí en Linux, te tira más problemas. Traten de separar la paja del trigo respecto de qué es realmente un problema y qué no. ¿Sí? Entonces, claro, eso como dice Agustín, vean qué dice y analicen a ver si realmente es un problema de lo que ustedes están haciendo o es una cuestión de, no sé, librería, Model Sim versus Quartus, etcétera. ¿Sí? Si son cuestiones de su diseño, obviamente las revisan. Perdón, ¿hiciste análisis y síntesis antes de simular? La simulación de bien igual. Bueno, fíjense, o sea, todo eso por ahí está bueno que en estos primeros ejercicios que son fáciles, vayan como googleando, viendo de qué se trata cada warning que les da, como para que ya después sean conocidos como este que yo les digo que te tira del procesor. Que bueno, ese siempre te lo tira, entonces uno, bueno, ya sabe qué es lo que es y lo pasa de largo. De todos modos, lo que podemos hacer es que yo les suba estos archivos así tal cual como los tengo de la Siri Function y del test bench y que los prueben, como que para que no haya ningún error de tipeo ni nada de eso, sino que lo puedan probar directamente sobre esto y se aseguren que entonces, bueno, todos esos warnings que les aparezca son de ustedes y no del código, ¿sí? Y ahí los empiezan a ver. Ya al final de la clase se los subo. ¿Eso que muestra el gráfico son ceros? Sí. Fíjense qué pasa acá. Nosotros teníamos señales que eran de un bit, ¿sí? Que eran el clock y el reset y nuestras entradas y salidas de la Siri Function. Pero también hablamos de variables que definimos de 32 bits, que fueron estos acumuladores, el vector num y error, ¿sí? Entonces, todo esto que se ve acá son los 32 bits de cada uno de esos,
¿sí? Yo sé que es imposible de ver así, o por lo menos bastante molesto para colmo en esta parte que siempre, fíjense, si el valor no cambia, esto está en 0 todo el tiempo, ¿sí? Entonces todos estos ciclos de clock, eso estuvo en 0. Ahora, el vector num, ¿para qué les voy? Yo sé de lo que estoy hablando, pero ustedes no, hagan un esfuerzo de lupa, créanme que acá dice vector num, ¿sí? Hasta acá no cambia, pero después, fíjense, viene después del reset, primer ciclo positivo de clock, ¿sí? Y vector num valía 0. Y después yo les dije, cuando venga el flanco negativo, vector num se va a incrementar, ¿sí? Entonces acá debería valer 1. Cuando venga el siguiente flanco negativo de clock va a valer 2, 3 y así hasta 7. ¿Cómo pueden hacer? Si yo hago suma acá, en algún punto me van a entrar todos los ceros y ahí voy a tener el 0001, ¿sí? Pero si yo lo quiero ver en tamaño más normal, no se ve nada. Entonces, una cosa que pueden hacer es pararse ahí sobre la línea donde tiene el vector num, ¿sí? Donde tienen el mensaje que es el que les dice cuánto vale en cada caso, ¿sí? Fíjense, por ahí en esto no se nota, pero en el clock, si yo me paro ahí, vale 1, si me paro ahí, vale 0, si me paro ahí, vale 1, ¿sí? Entonces, esto me analiza cuánto vale cada una de ellas en el tiempo sobre el que estoy parado y me lo pone acá en números, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es decirle, este número por defecto me lo va a dar como yo lo haya definido en el test, que es binario, ¿sí? Y en los casos de un bit no es grave, pero en el caso de muchos bits es molesto. Entonces, puedo dar ahí clic derecho, radix, y ahí elegir en qué formato lo quiero ver. Por ejemplo, para el vector num, a nosotros nos conviene verlo en decimal, ¿no? Entonces ahí vemos directamente el 1, 2, 3 hasta el 7. ¿Sí? El error nunca cambia acá porque porque lo hice muy bien. Entonces no hay errores, siempre vale 0. Sí, sí, alto tip. Entonces, clic derecho, radix y, por ejemplo, si lo quiero ver en hexadecimal, por lo menos me lo achica porque me divide todos esos bits por 4. Sí, se hace un poco más legible. Bien, bueno, y en cuanto al análisis del test bench, lo mismo que habíamos visto antes, ¿no? Si yo quiero hacer un análisis ocular, me puedo parar acá y digo, yo sabía que esto iba a pasar. Esperen un momento. Porque yo acá esto lo definí de 7 a 0 y para que nosotros lo veamos como lo vimos, esto tiene que ser de 0 a 7. Claro, sí. O sea, ahora que nosotros estamos viendo un acumulador, está bueno verlo en decimal, pero después cuando quieran ver cosas del micro, el decimal es más lo que te confunde que lo que te ayuda. Entonces ahí el hexa es el que va. Bueno, entonces vamos acá. Vino el reset. La primera combinación, ahora que lo puse de 0 a 7, es esta de acá, ¿no? Es la 0, 0, 0 y la salida tiene que ser 1. Entonces, si me paro acá, después de que vino el reset, me fijo y digo, está asignado a base en 0 y esperado y también están en 1. ¿Sí? El y esperado porque yo se lo asigné y el i porque lo calculo y dio bien. Si me paso al siguiente flanco positivo de clock, se hace una nueva asignación, ¿sí? Para el caso en el que vector num vale 1, ¿sí? Y ahora entonces tengo la combinación A, B y C 0, 0, 1, la salida esperada 0 y la salida también 0. ¿Sí? Entonces, bueno, puedo seguir haciendo el análisis como lo hacíamos en el simple, ¿sí? Pero lo más simple es irse acá abajo. ¿Esto se puede agrandar? No, disculpen, chicos. Bueno, créanme que acá lo que dice es, bueno, se corrió todo, se hicieron 8 tests con 0 errores, ¿sí? Entonces, yo directamente no necesitaría analizar todo esto, si confío plenamente en mí, directamente puedo ver que todo se completó sin ningún problema. ¿Qué pasa si hay un problema? Porque
A veces no pasa, ¿sí? Por ejemplo, yo les había dicho, un error común es cargue mal la tabla de verdad, es más fácil de generar. Entonces acá, por ejemplo, en el caso 2, voy a dejar el caso 1 bien, pero en el segundo caso le voy a decir que la salida esperada en realidad es 1. ¿Sí? Vamos a ver qué sale. Bueno, entonces, fíjense acá. Primer caso, seguimos teniendo entradas 0, 0, 0, salida esperada y salida 1 y 1. O sea que no debería haber problema. Ahora, si me voy al segundo caso, tengo entradas 0, 0, 1, salida esperada 1, salida 0. Este es un error, ¿sí? Me puedo darme cuenta haciéndolo de esta forma. Pero además, si me voy acá abajo, me dice, error, en la entrada 0, 0, 1. La salida fue 0, la esperada era 1. Se completaron 8 tests con un error, ¿sí? Entonces ya directamente acá me está diciendo que hubo un error y me está diciendo para cuál combinación de entradas es que se generó ese error y también, bueno, cuál era la salida esperada y cuál es la que tuve. Entonces, bueno, esto nos ahorra un poco de análisis ocular. ¿Queda claro? Entonces, todos los mensajes que nosotros mandamos desde el test bench van a aparecer acá en este cuadrito de mensajes. Che, para. ¿Tenés señales internas en ese bloque? Perdón, no vi No, cómo era. Ah, no. ok. Después cuando vayamos a uno más complejo les Eso. mostramos. Ok, listo. Dale. Bueno, a ver, ¿de qué viene esta charla? Fíjense que cuando nosotros vemos acá, lo único que vemos en el test bench son los puertos, porque el test bench, ¿cómo lo conectamos? A los puertos del device under test, ¿sí? Entonces, lo que tenemos accesible desde acá es lo que está declarado en realidad como señal en el test bench, ¿sí? Pero en cuanto al módulo es lo que se conecta a los puertos. ¿Qué pasa? Por ahí, cuando yo tengo, por ejemplo, un diseño un poco más complejo, con un diseño estructural, yo quiero saber qué pasó en el medio, porque veo, sí, acá está medio mal, pero ¿y desde cuándo viene mal, por ejemplo? Que yo quiero saber. Lo mejor, como siempre les decimos, es, si hacen diseños jerárquicos, testen cada uno de los módulos de más baja jerarquía, primero asegúrense que anda todo bien y después siguen con las conexiones más complicadas. Pero aún así, por ahí pasa que uno hace un test y se olvida de algún caso, o es un caso muy raro que recién cuando le metes una cosa más complicada salta a la vista. Y entonces, bueno, uno quiere analizar qué pasó allá adentro sobre el diseño completo, ¿sí? Entonces, hay una forma, ¿sí?, en el que uno puede buscar, ¿sí?, por este lado las señales internas a este módulo, ¿sí?, y traerlas acá al web para que se las muestre, ¿sí? Pero bueno, eso ahora no se los puedo mostrar porque no tengo señales internas. Ya después cuando veamos otros ejemplos lo vemos, ¿sí? Solo sepan que existe para que no se vuelvan locos cuando tengan módulos un poco más complicados. Bueno, ¿dudas sobre Test Bench, ModelSim? ¿Algo? O pasamos a otro tema. Bien, bueno. Ahí el Gonza, que es su asistente de Linux, les tira alguna data sobre el warning. Bueno, lo primero que voy a hacer es modificar esto, porque obviamente el año que viene lo voy a querer usar otra vez y me va a dar error. Así que lo vamos a solucionar desde ahí. Bien, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es el test bench que podemos usar en Quartus, que es este que yo les decía que es para analizarlo directamente de forma gráfica, ¿sí? Con esto yo
me ahorraría generar un test bench, ¿sí? Lo cual tiene sus pros y sus contras. Pro, es súper rápido. ¿Sí? Entonces, si uno quiere hacer una probadita rápida de algún modulito súper tranquilo que está haciendo, y si tiraron una línea y no les anda y no se quieren escribir un test bench, usan esto. No recomendado para cosas, diseños más complejos, ¿sí? Ya van a ver que directamente, por ejemplo, para el micro, nosotros les vamos a pasar un prototipo de test bench que van a usar. La idea es que trabajen por ahí, pero bueno, creo que esta herramienta les puede servir para hacer así algún análisis más rápido en estos primeros ejercicios que vamos a ir haciendo hoy. Bueno, la herramienta se llama University Program BWF, ¿sí? Y lo que voy a hacer, créanme que acá en la presentación tienen, les muestro así me creen, el paso a paso de lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Pero yo lo voy a ir siguiendo, ¿sí? Pero se los voy a ir mostrando directamente desde el cuarto porque me parece que va a ser un poco más divertido así. Así que me voy a quedar sin pantalla. Si me hablan por el chat, por favor, avísenme. Bien, bueno, entonces, ¿qué hago? El test bench ya no existe, ¿sí? No importa, no hay problema que esté todavía acá en el proyecto, pero vamos a trabajar solo sobre la series function, ¿sí? O sea, yo podría tener en principio un proyecto donde solo tengo la función o el módulo con el que voy a trabajar, ¿sí? Entonces, para testearlo, en lugar de generar un test bench, asociarlo y demás, me voy acá a File, New, y busco la opción acá en verificación y debugger, University Program. En cuanto la abro, me abre algo como esto, ¿sí? Que es mi entorno de trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a Edit, Insertar, Insertar nodos o buses, ¿sí? Porque fíjense que esto es bobo, esto no tiene entrada, salida, no tiene nada, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, ¿con quién me voy a conectar? Esa es la forma lenta. La forma rápida es, me paro acá en la parte blanca, clic derecho, insertar nodos. Bien. Una vez que estoy acá, de esto no toquen nada y se van a Node Finder. Eso le abre esta otra pantallita, ¿sí? En nuestro caso, siempre esto va a estar asociado al módulo de mayor jerarquía que nosotros tengamos en el proyecto, con lo cual no necesitamos configurar nada, solo le decimos que queremos todos los pines y que nos los liste, ¿sí? Entonces, como el módulo de mayor jerarquía que hay en el proyecto es este series function, ya acá me aparecen las entradas ABC y la salida I. ¿Sí? Yo voy a querer trabajar con todas, así que las llevo todas para allá. Si yo quisiera solo ver algunas, podría decir, bueno, voy a trabajar con la C y pongo esa, ¿sí? Pero bueno, no, nosotros vamos a poner todas. Una vez que seleccionamos todas las señales, ponemos OK. Y OK. Déjenme que estoy avanzando en la presentación, a ver si no me olvidé de algo. Bueno, entonces, acá fíjense que lo que me aparecen son todas las señales de entrada, que están todas en 0, y la señal de salida me aparece como indefinida, ¿sí? Porque todavía no hice ninguna evaluación. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es empezar a asignarles valores a cada una de esas, ¿sí? Valores que, si esto es binario, solo pueden ser 1 o 0, pero si estos son números, se pueden hacer otras asignaciones. La asignación más rápida es, selecciono una parte de la señal donde quiero generar la asignación y le digo qué valor le quiero poner. Por ejemplo, en esta parte yo quiero que esto valga 1. Entonces me paro acá y le esfuerzo a 1. Otra cosa que yo puedo hacer es decir, bueno, le voy a asignar una señal de clock, ¿sí? Entonces yo genero un clock con una frecuencia de 10 nanosegundos, ¿sí? Entonces fíjense que ahí, en todo ese pedazo, me generó ese clock. Otra cosa que puedo usar es, le voy a poner un número arbitrario, ¿sí? En este caso,
me conviene más usar el de 0, 1 porque lo más arbitrario que puedo poner acá es un 1. ¿Sí? Pero ahí podría, si esto fuera de más bits, ¿sí? Le puedo poner un valor cualquiera. ¿Sí? Y así, bueno, van completando cada una de las señales. Para mí, la forma más fácil de hacer la tabla de verdad es ir asignando clocks que uno sea el doble del otro. Entonces, por ejemplo, acá a la C le voy a asignar un clock de 10 nanosegundos. Okay. Entonces a la B le voy a asignar un clock de 20 nanosegundos. Y a la A le voy a asignar uno de 40. Entonces, fíjense ahí cómo se me generó la tabla de verdad, ¿no? Bueno, se empezó en 1, pero tendría la 000, la 001, la 010 y así, ¿sí? Acá vuelve a empezar, ¿no? 000, ¿sí? La generé varias veces, pero bueno, con que analicemos una de estas vamos a estar bien. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí le asignan así, gráficamente las entradas como quieran. Una vez que le asignaron las entradas, tienen que guardar esto. ¿Sí? Y ahora, ustedes ya hicieron el análisis y síntesis de la silly function, ¿sí? O sea que eso se obvia. Lo que vamos a hacer directamente es acá ir a Functional Simulation, ¿sí? Entonces le damos clic, esto nos abre un cuadrito de texto. A veces ese cuadrito de texto se queda ahí toda la vida, ¿sí? Y no baja, y uno no se da cuenta de qué es lo que pasa, y es que tiene un error abajo, ¿sí? Entonces, si les queda ahí el cuadrito demasiado tiempo y no está pasando nada, scrollen para abajo que puede que tengan algún mensajito de error, pero en el mejor de los casos les abre otra ventanita donde tienen ese mismo waveform, pero ahora ya con los resultados. ¿Sí? Eso, fíjense que ahí ya no está indefinido, sino que tiene una serie de valores. Entonces, me voy a ir acá, ¿sí? Para empezar por el caso 0. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, de nuevo, sí, lo que no tenemos acá es el cursor para ir viendo cada uno, pero podemos ver A, B y C, los tres valen 0 y vale 1. Pasan 10 nanosegundos, que era el clock que le había dado a C. C se va a 1, ¿sí? Y entonces ahora la combinación 001 da salida 0. Pasan otros 10 nanosegundos. Para B pasaban 20, ¿se acuerdan? Para que cambie el estado. Cambia el estado de B, C también se va a 0. Se revalúa el 0, 1, 0 de A, B y C y da 0 de nuevo, ¿sí? Y así puedo hacer un análisis gráfico. Entonces, esto es una herramienta que me permite hacer el test simple, pero en lugar de escribirlo en un lenguaje de descripción de hardware, lo hago directamente de forma gráfica. ¿Sí? Al que le parezca útil, lo pueden usar para estos primeros diseños. Bueno, y con eso terminamos lo que era la presentación de System Verilog. ¿Sí? Ya después se las voy a subir completa con esto último que vimos hoy. Y ya estamos en condiciones de comenzar el práctico 1. Les pido a los profes si están por ahí, perdón, pero me acabo de acordar. ¿Se fijan en el cronograma si la clase que viene tenemos las 4 horas? Así ya vamos avisando, porfis. Dale un fico, creo que sí. Bien, bueno, ahí les avisamos. Mientras tanto, bueno, les cuento que acá en su aula virtual ya tienen acá lo que es en la parte de trabajos prácticos, la guía de nuestro primer trabajo práctico, que es, se llama procesador de un ciclo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en este trabajo práctico? Bueno, vamos a ir desarrollando algunos módulos, ¿sí? Del procesador de un ciclo que vimos en organización. Yo sé que pasó mucho tiempo desde que vimos eso, ¿sí? Entonces, lo que les pido es que si no lo tienen en la mente, si hay cosas que no se acuerdan, si les quedan dudas, que hagan una repasada, ¿sí? Porque esta materia es mucho más llevadera si ustedes al micro de un ciclo ya lo tienen medianamente entendido y sí, muy bien visto, ¿sí?
Yo entiendo que Pablo hoy o en alguna clase ya les tiene que haber dado o les va a dar un repasito de lo que era el micro del ECB8. Normalmente nosotros también se los dábamos en el práctico, pero bueno, este año venimos medio lento, entonces no queremos demorarnos mucho más con eso que es repaso. Así que lo que hizo el GOM fue cortar el video del año pasado cuando dimos esa clase, ¿sí? Y subirlo al aula virtual, que es ¿no? Clase 3.5, repaso de la ISA, ¿sí? Bueno, ese es un repasito, van a ver que aparecen cuestiones de ensamblado y desensamblado, no es que vayamos a hacer algo de eso en este año, ¿sí? Simplemente por ahí para recordarles por qué algunas señales se iban derecho a los registros, por qué otras no, quién se iba al sign stand, ¿sí? Bueno, la idea es que puedan repasar cómo funcionaba este microciclo y se amiguen con lo que es el hardware, ¿sí? Porque a fin de organización lo vemos como medio rápido, así en una sola guía de práctico, y la verdad es que acá necesitamos que lo manejen bastante bien, ¿sí? Obviamente siempre van a tener los gráficos del micro para ir siguiendo y demás, es simplemente para que ustedes tengan más contexto sobre lo que están haciendo, de forma que les resulte más fácil saber, por ejemplo, cómo buscar un error, qué sería bueno probar al desarrollar este módulo, porque yo ya sé que después lo voy a necesitar para esta otra cosa, ¿sí? Entonces, eso, fuerte recomendación. Véanse este videito, clase 3.5, repaso de la ISA, cuando puedan. Es corto, no es muy pesado, creo, y les va a ayudar como encarar esto que viene ahora de la materia, me parece mucho más cómodo. ¿De qué se trata el práctico 1? Bueno, como les decía, de ir haciendo esos módulos. Lo que yo les voy a pedir es que sean súper prolijos para trabajar a partir del día 0, que es hoy, porque la idea es que esto que nosotros vamos viendo como práctico, luego sea el laboratorio, ¿sí? Entonces, para no ir, vamos a aprender System Verilog haciendo módulos nada que ver y después ustedes se tienen que poner a hacer los 100.000 módulos del micro, lo que hacemos es, bueno, vamos aprendiendo System Verilog mientras vamos ya haciendo los módulos que necesitan, ¿sí? Pero no los hagan así nomás, porque después esto es lo que van a tener que seguir conectando y seguir creciendo hasta llegar al laboratorio. Lo que vamos a hacer en este caso es ir a los módulos más básicos, ¿sí? Y de segunda jerarquía. No sé si ya vieron algo de pipeline con el profe del teórico, pero van a ver que cuando nosotros agregamos el pipeline, lo que hacemos es dividir este hardware que nosotros habíamos visto que era toda una sola cosa en estos modulitos, ¿no? Fetch, decode, execute, memory y write back, ¿sí? Entre medio de cada uno de esos, bien. Bueno, no hay problema que no hayan visto, es simplemente para contarles por qué hicimos esta distribución. Los laboratorios, sí, van a ser por lo menos de a 2 y quizás estrictamente de a 2. Ya les vamos a avisar bien. Pero bueno, por lo pronto eso, van a ser de a 2. ¿Sí? Si hay algún cambio, les avisamos. Bueno, como les decía, cuando vean la técnica de pipeline, lo que se hace es particionar, ¿sí? el hardware que vimos en módulos un poco más pequeños, de manera que se resuelven menos cosas en cada parte, ¿sí? Y cada una de esas partes puede funcionar más rápido, ¿sí? Y después empiezan a aparecer cosas que se ejecutan en simultáneo. De a 3. Bueno, no sé, lo vamos a pensar. Bien, entonces, bueno, como luego nuestro micro se va a dividir en todas estas etapas, lo que vamos a ir haciendo es, si bien vamos a armar el micro de un ciclo tal como lo vimos el año pasado, es hacer unas jerarquías intermedias, ¿sí? Que son estas que ven acá en gris, que van a ser las que nos van a simplificar un poco la vida luego, ¿sí? Entonces, el práctico 1 se trata de hacer algunos de estos modulitos que están en blanco, que son los que ya vieron
en LEC-V8. En algunos casos, armar algunas de estas diseños jerárquicos un poco más grandes, ¿sí? Cada una de estas partes. Y después ya en el práctico 2 lo que vamos a hacer es, nosotros les vamos a dar algunos otros módulos, ¿sí? Para que no tengan que hacer ustedes el 100%, porque es un montón. Entonces, nosotros les damos algunos, ustedes los juntan con los que ustedes hicieron y en un caso ideal solo es copiar y pegar los módulos y la cosa sale andando. ¿Sí? O sea, el práctico 2 debería salir sobre ruedas, ¿sí? O sea, simplemente es empezar a poner los test bench en el micro completo y ver que todo anda bien. ¿Qué podría fallar en todo esto? Que ustedes no sigan bien los pasos de lo que tienen que hacer, ¿sí? Le hace que pusieron mal los nombres, por ejemplo, y entonces ya todo podría fallar, ¿cierto? Pero bueno, les quiero decir los errores más comunes para que estén prevenidos y traten de trabajar bien desde el comienzo. Como les digo, si ustedes no respetan algún nombre o algo de eso, cuando se quieran conectar con los módulos que nosotros les demos, van a tener conflicto, ¿sí? Porque no van a encontrar quién se tiene que conectar con quién y demás, ¿sí? Entonces, finalmente por ahí lo que nosotros le intentábamos dar como ayuda termina siendo un salvavidas de plomo porque nunca lo pueden hacer andar juntos. El peor de todos los casos es si aparece un latch, nos suicidamos todos. No. Eso es el peor de los casos. Nos tira un latch, eso lo tienen que verificar cuando hagan ustedes cada uno de los módulos, ¿sí? O sea, sí o sí, yo hago un módulo y verifico que no me meto un latch, que no pasen cosas raras, ¿sí? En la interconexión de lo que hagan con las otras cosas, no debería aparecer nada porque, como les digo, solamente lo que vamos a estar haciendo es conectando cosas entre una cosa y otra, ¿sí? Pero para que esas conexiones funcionen, ¿sí? Se tienen que respetar bien nombres de módulos, nombres de archivos, nombres de entradas, tamaños. Acá Diego me dice, lo peor que puede pasar es olvidarte el logic en la entrada porque no te tira ni warning. Bueno, no sabía que no te lo tiraba, pero me parece un buen dato para que lo tengan en cuenta. Podría ser como que la primera verificación que hagan a la hora de escribir un código. ¿Qué otra cosa puede fallar? No, creería que eso nada más. Si ustedes trabajan bien, todo va a estar bien, ¿sí? Una cosa importante es que nosotros cada vez que les tiramos un ejercicio, ¿sí? Les decimos como, bueno, hagan este módulo de esta forma, y hagan un test bench que pruebe esto y esto y esto, ¿sí? A la hora de nosotros decirles que tiene que probar el test bench, como que tratamos de pensar todas las opciones y qué podría fallar en cada uno de ellos. Pero si a ustedes se les llegara a ocurrir algún otro caso más que no está indicado ahí, pruébenlo, ¿sí? Porque eso también les va a solucionar la vida, ¿sí? Nosotros no somos infalibles, entonces se nos puede haber pasado alguna cosa y, y eso les puede alterar todo el funcionamiento del circuito. Por ejemplo, nos pasó un año, me acuerdo que un grupo había hecho un MUX que no me acuerdo qué problema tenía. No sé si capaz que te metió un latch, pero bueno, tenía algo raro que vos lo veías, sí, era la declaración de MUX, pero lo metieron en el micro y no andaba ni para atrás ni para adelante, no había forma. Y claro, ¿quién se va a ir a ver el MUX? Nadie sospecha el MUX. Le dimos vuelta a ese código no sé cuánto. Y bueno, finalmente encontramos que el problema era ese MUX que estaba mal hecho. Entonces, como el que se quema con leche ve la vaca que llora, ahora el MUX se los damos ya hecho para que no haya ese problema. Pero bueno, puede pasar que alguno de los otros módulos también genere algo. Así que nada, presten atención, eso, piensen que esto se va a crecer, no hasta infinito, pero un montón. Entonces, eso. Bueno, me voy a ir práctico, porque si no, no vamos a llegar a hacer nada, aunque sea para dejarles tarea. Bien, como les decía, lo que vamos a desarrollar son algunos módulos del procesador ARM de un ciclo, del libro Patterson y Genesis, ¿sí? Que es el que venimos usando en la materia. Lo que tienen acá es el diagrama top level, ¿sí? O sea, nuestro
ahora sí, vamos a empezar a trabajar con un proyecto grande, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes creen un proyecto que se llame así, Cycle Processor, ¿sí? Ese es el nombre del proyecto. No hay ninguna entidad en el proyecto que se llame de esta forma, y esto es para obligarlos a ustedes a elegir bien la entidad top level, ¿sí? Entonces, en este proyecto simplemente es donde vamos a tener todos los archivos de estos ejercicios por ahora, ¿sí? Pero después es donde vamos a poner el procesado, ¿sí? La entidad top level de ese proyecto va a ser Processor ARM. Para ustedes todavía esta entidad no existe, entonces lo que van a ir haciendo es, van a generar cada una de los módulos, perdón, entidad nos queda por ahí de VHDL, donde los módulos se llamaban entidades y no módulos, tómenlos como sinónimos, ¿sí? Entonces el módulo top level sería este Processor ARM. Pero ustedes cuando empiecen, ¿sí? El ejercicio 1 que era, ejercicio 1 tienen que hacer un flip-flop, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es, crean un proyecto nuevo con todas las indicaciones que le dio el Gonza, eligen la FPGA, etcétera, etcétera. Le llaman procesador de un ciclo. Y después, cuando vayan al Quartus, lo primero que van a hacer es, bueno, nuevo archivo de System Verilog, se va a llamar flop.sb, ¿sí? Bueno, ese flip-flop lo van a tener que elegir por ahora como entidad top level, ¿sí? Para trabajar sobre él, asignarle el test bench, biribiri, todo lo que tengan que hacer. Cuando pasen al ejercicio 2, van a tener que hacer otro módulo, ¿sí? Lo van a hacer dentro del mismo proyecto, ¿sí? De nuevo, archivo nuevo, ejercicio 2 ya todavía no me acuerdo qué es, pero el que corresponda a .sb, y ahora ese lo van a poner como top level, ¿sí? Entonces ese no va a llamar al flip-flop, pero no importa, su flip-flop está ahí en el proyecto tranquilo, sin problemas, y ahí se va a quedar hasta después que lo vamos a usar. Ponen como entidad top level la entidad sobre la que están trabajando, generan su nuevo testbench y todo lo demás, ¿sí? Entonces, acostúmbrense eso, a trabajar dentro de este proyecto y ir seleccionando la entidad que quieren probar. Este diseño es muy parecido al que ustedes tienen en el libro. La gran diferencia es que lo que hicimos fue sacar las memorias del datapath, ¿sí? Ustedes originalmente veían un gráfico donde tenían un datapath que estaba todo en gris y después tenían algunos elementos de control que estaban en celeste. Bueno, esto no cambia, ¿sí? Simplemente que nosotros declaramos un módulo datapath y declaramos por fuera de ese módulo IMEM y DMEM, ¿sí? Esto es un poco más correcto sobre cómo funcionan las cosas, pero además nos facilita un poco el análisis, ¿sí? Después de lo que está pasando en el micro. Las señales de control son las mismas que veíamos siempre, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran todas de un bit, excepto ALU control, que era de 4 bits? Todas esas señales de control entran al datapath. Y al datapath lo único que entra es la señal de reset y de clock, que entraban, se acuerdan, al program counter, ¿sí? Y después salen y entran señales de las memorias. Tanto de la señal de control, fíjense que como que pasan de largo, ¿no? Entran al datapath, pero finalmente afectan a la memoria, ¿sí? Esto es así también preparándonos para cuando llegue el pipeline. Y lo único que se agrega distinto a lo que habíamos visto en nuestro micro es esta señal de dump, ¿sí? Que entra a la memoria de datos. A esa señal la vamos a usar para generar, a partir de lo que haya en la memoria, un archivo de texto, ¿sí? Van a ver que a la hora de analizar cómo está funcionando el micro, si bien uno a nivel Model Sim puede ver cómo está pasando, por ejemplo, puede ver el program counter, a ver si avanza bien, si se está leyendo la instrucción que se tiene que leer, si el resultado de lo que estaba haciendo la ALU da bien, todo eso lo podemos ver, pero por ahí una verificación, una primera verificación rápida se puede hacer tirando datos a memoria y viendo que efectivamente en la memoria se guarde lo que yo quería. Entonces, para poder hacer eso es que se agrega esta señal de dump a la data memory. Bien. Bueno, y acá tienen lo que es internamente
la descripción del módulo del datapath, ¿sí? Como ya les había mostrado previamente, ¿sí? Estos son los mismos módulos que ya conocemos, con la diferencia de que están en estos grupitos fetch, decode, execute, memory y write back, ¿sí? Vamos a respetar esta estructura para después seguir haciendo crecer el micro. Bueno, no sé si se acuerdan también que originalmente nosotros teníamos un módulo que se llamaba control, que era un óvalo grande que había por ahí, y después teníamos un ALU-DEC que estaba como ahí cerquita del ALU, pero que también era parte del control, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros por cuestiones de simplicidad es, vamos a generar un módulo que se va a llamar controller y que va a tener adentro el control que veíamos originalmente, que se va a llamar main-DEC, y el ALU control, ¿sí? Entonces van a estar estos dos modulitos conformando lo que es el control total del micro. Y después lo otro que tienen acá, para que recuerden que este hardware que nosotros habíamos visto no puede ejecutar todo el set de instrucciones del ECV8 que vimos en la materia, sino solo algunas instrucciones, ¿sí? Entonces, bueno, estas son exactamente las instrucciones que este micro que vamos a hacer puede ejecutar, ¿sí? LOAD store de 64 bits, compare and branch si es 0, suma, resta, AND y OR, ¿sí? En principio este es nuestro set de instrucciones, acotadísimo. Importante, bueno, como les dije, respeten los nombres de módulos y puertos de forma literal. Acuérdense que System Verilog es sensible a entradas y salidas, a mayúsculas y minúsculas, perdón. Recuerden que los archivos .sb tienen que llamarse igual que el módulo. Las señales de entrada y salida siempre de tipo logic. Declárenlas en el orden que están listadas por las dudas, ¿sí? Las conexiones se hacen por nombre, pero respetemos, seamos organizados. Ya van a ver que en cada ejercicio dice cuáles son las entradas y salidas. Bueno, úsenlas exactamente así. Y alguien nos tira una data de, no se olviden de poner el logic. Y bueno, en todos los ejercicios el diseño comprende tanto el desarrollo del módulo como la validación con el testbed, ¿sí? No se olviden de siempre el punto B o algún punto que es hacer el testbed de esto, háganlo. Bueno, tarea para la clase que viene, como para que vayamos avanzando con algo. Ustedes ya recontra saben cómo hacer un flip-flop, porque lo hemos visto, hasta se lo pueden copiar y pegar de las filminas, si alguno se da cuenta. Entonces, lo que van a hacer es generar ese proyecto de Single Cycle Processor como un proyecto limpio nuevo. Se van a generar una entidad nueva, un módulo nuevo, ¿sí? Que se va a llamar flop R, ¿sí? Y ese flop R lo van a describir como un flip-flop D con reset asíncrono, o sea que es independiente del clock, activo por alto, es decir que cuando la señal de reset esté en 1, este flip-flop va a estar reseteado, o sea que la salida va a estar en 0. Si la señal de reset está en 0, funciona normalmente, o sea, en Q se asigna D cuando viene el flanco positivo de clock. Como este flip-flop lo vamos a usar para implementar el registro, el program counter, ¿sí? Que es este que está acá. Lo primero que tenemos en el micro es el program counter. Bueno, este program counter es de 64 bits, acá está mal, dice 31, pero fíjense que las señales que vienen son de 64 y las que salen son de 64, si está erróneo adentro del módulo, pero es un flip-flop de 64 bits, ¿sí? Y que tiene entradas clock y reset, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es ese program counter, así que lo que les vamos a pedir es que usen 64 bits. Pero como después vamos a tener otro flip-flop dentro de nuestro diseño, lo que vamos a hacer es usar código genérico, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo declarar un parámetro? Bueno, entonces van a declarar el flip-flop, o sea que se lo pueden copiar hasta ahí, se pueden copiar el funcionamiento, pero en la declaración del módulo, acuérdense de poner como parámetro el número de bits, ¿sí? Pero por defecto
vamos a usar 64 bits. ¿Sí? Entonces, nombre del módulo, cuáles son sus puertos de entrada y sus números de bits, puerto de salida y su número de bits. Y lo que les voy a pedir es que hagan un test bench que instancia el módulo con 64 bits, o sea que para esto sí o sí va a tener que ser un test bench escrito, ¿sí? Porque en el waveform no tenemos forma de instanciar. Genera una señal de clock con una frecuencia de 100 MHz, o sea que el periodo, acuérdense que es la inversa, o sea, son 10 nanosegundos. Y después, por el puerto de entrada D, vaya ingresando 10 números distintos de 64 bits en cada flanco descendente de clock y mantenga su valor de la entrada por 10 nanosegundos. ¿Sí? O sea, la idea es ingresen distintos valores de entrada para después verificar que cuando vino el flanco positivo de clock, eso se copia a la salida. ¿Sí? Esa verificación de cuando vino el flanco, por ahí lo más sencillo es hacerla viendo la forma de onda del model SIM. Después les pide que genere una señal de reset que permanezca en 1 durante el ingreso de los primeros 5 números y luego tome el valor 0 hasta finalizar la simulación. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ingresen los primeros 5 números, como esto está reseteado, yo a la salida no voy a ver ya esos números, sino que voy a ver ceros. ¿Sí? Y recién lo que tengo que ver es que cuando reset se vaya a 0, ahí sí tenga los últimos 5 valores según lo esperado. Eso lo pueden hacer viéndolo o haciendo una verificación, ¿sí? Comparando, digamos, el valor de las salidas con el esperado. Y después lo mismo, pero instanciando el módulo flop R con n igual a 32. ¿Sí? Yo no les mostré cómo hacer una instancia parametrizada, pero creo que ya se dieron cuenta que las instancias en el test bench son iguales que en la lógica de los módulos, ¿sí? Entonces, directamente lo que tienen que hacer es, cuando instancien en el test bench, poner entre paréntesis el número, creo que era numeral 32, ¿sí? Como para decir que ese número que les vamos a estar pasando es de 32 bits. ¿Sí? Entonces lo prueban en 64 y después hacen una pruebita, pero pasando valores de 32 bits. Bueno. Listo. Perdón, me meto para salvar a los chicos porque si no ya vamos con el postre. Perdón, perdón. La otra aclaración es que en la clase que viene empezamos nosotros en el teórico, digamos. Así que Bien. está así Gracias. Bien, bueno, ya después igual les vamos a publicar por Moodle. Gracias, Jau. Te di la tarea y me olvidé. Pero la clase que viene, como venimos medio lento, vamos a tener 4 horas de práctico. ¿Sí? O sea, de 9 a 1 nos conectamos en el Meet del práctico. Karen, los que se quieren ir pueden, yo le contesto a Karen. No quiero que nadie me odie porque no llegue a la mesa. Dice, cuando era asíncrono era porque dependía de otra señal distinta de clock para ejecutarse. En este caso sería el reset y el clock. Exacto, o sea, cuando ustedes declaren este flip-flop, el reset va a tener que estar en la lista de sensibilidad del always flip-flop que usen, para que en cuantito llegue la señal de reset, esto se evalúe y la señal Q se vaya a 0, ¿sí? Independientemente de si vino o no el flanco del clock. Bien, mil de nadas. Bueno, chicos, muchas gracias por aguantarme. Perdón, pero no quería dejar de darles tarea. Traten de hacer esto, así la clase que viene ya arrancamos con un poco de cancha. Nos vemos, que anden muy bien, buen fin de. Chao a todos, nos vemos.